Iglesia, buenas noches. Continuamos con nuestro estudio del libro de los Salmos y hoy nos corresponde el Salmo número, ¿dónde vamos? Salmo número 40. Llegamos a un salmo maravilloso donde, sabemos que el escritor de este salmo es David. Es claro que inmediatamente la Biblia nos anuncia que es David, pero igual que algunos otros no podemos categorizar el momento histórico en el cual fue escrito. Dice la palabra de Dios: pacientemente esperaré a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé, oyó mi clamor. Padre amado, en esta noche venimos ante tu palabra. Queremos que ella nos anime, nos fortalezca, nos exhorte, nos dirija, nos acompañe, nos muestre la realidad de nuestro corazón. Fortalécenos, edifícanos, enséñanos, redargúyenos, guíanos. Que tu palabra hoy, Señor, sea escuchada con claridad, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, mi buen Dios. Que tu Santo Espíritu en esta noche nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, mi buen Dios. Que tu Santo Espíritu ilumine tu revelación y podamos entenderte, comprenderte y vivirte de una manera más real. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Como decía este salmo, pues no podemos ubicarlo claramente en el tiempo en el cual fue escrito. Un hombre muy conocido, el doctor Campbell Morgan, especulaba que lo más probable es que este salmo haya sido la razón de un cántico de liberación de David a lo largo de una experiencia de sufrimiento, de dolor, y que el hecho que llevó a escribir este salmo haya sido su coronación como rey. A esa es la especulación que llega el doctor Campbell Morgan, y es respetable, pero lo que sí es claro que a través de las líneas de este salmo lo que encontramos es un David que siente flagelos, siente dificultad, confía en Dios, experimenta la liberación, ora, ruega, suplica a Dios por sus peticiones, pero también por las peticiones del pueblo de Dios. Es prácticamente la estructura de lo que encontramos en este salmo. Y entramos en materia. Y en el versículo 1 al versículo 3 encontramos a un David anunciando, proclamando, hablando con gozo acerca de la liberación, de ser liberado, de experimentar libertad. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La expresión "y pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí". La palabra pacientemente traducida diría algo como esperando estaba en el Señor, esperando. Y alguien decía que la paciencia es la ciencia de aprender a esperar en Dios. ¿Cuándo? En su tiempo. ¿Cuándo? A su hora. ¿Cuándo? Hasta que Él dicte lo que hay que hacer, el lugar al que hay que ir, o proclame la libertad que se está esperando. He esperado pacientemente. Y cuando leemos estas líneas, pacientemente, uno podría pensar en alguien como Job, ¿cierto?
Cuando uno piensa en paciencia a través de los escritores de la Biblia o personajes de la Biblia, ¿en quién piensa? Pensaría uno en Job. Pero no hay duda que a nuestra mente también debe venir el Señor Jesucristo, que con paciencia, Él nos dice: aprendan de mí que soy manso, humilde, que soy paciente. Pero el Señor con paciencia, allí en Hebreos nos deja ver que pacientemente esperó en la cruz, esperó en medio del flagelo, esperó en medio del dolor, esperó y recibió el juicio de Dios sobre él, pacientemente. Mientras lo insultaban, no contestó a la injuria, no contestó a la calumnia, no contestó a los juicios pervertidos que hicieron sobre él. Con paciencia esperó. Y si fuéramos a pensar en alguien paciente, pues el Señor Jesucristo se llevaría la corona en paciencia. No solamente su paciencia está dibujada en una cruz ensangrentada donde sus opositores le crucifican, sino también su paciencia se ve dibujada en tu vida y en mi vida cuando nos desviamos. Él es paciente, es tardo en la ira, pero grande en misericordia. Es lento para enojarse, pero es un Dios de gran misericordia. La paciencia del Señor. David está experimentando que ha tenido paciencia, ha esperado. ¿Qué estaba esperando? ¿En quién estaba esperando? En el Señor. Y en esa espera logra detectar que Dios lo escucha, que Dios lo oye, que Dios está atento a su clamor. Dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En esa paciencia, David considera que Dios ha inclinado su oído para escucharle. Y a veces en nuestra alma o en nuestro corazón sucede como lo contrario, ¿no? En la impaciencia parece que estuviéramos esperando a Dios, pero no percibimos que Él incline su oído para escucharnos. ¿Y por qué? Porque la impaciencia no nos deja experimentar la paz. Sería lo contrario, ¿cierto? Ahora, David hace una afirmación: me hizo sacar del pozo. ¿De cuál pozo? De la desesperación. Del pozo de la desesperación. ¿Qué está experimentando David? ¿Dónde están sus sentimientos? ¿Dónde están sus emociones? ¿Están en paz? ¿O parece que el caos ha venido a reinar en el corazón de David? ¿Quién ha venido? Entonces, dice: vino Dios a sacarme del pozo, del lodo cenagoso. Cuando vino Dios a sacarlo del pozo cenagoso, del lugar de la desesperación, ¿a dónde lo puso? ¿A dónde lo pone? Lo puso en el lugar donde enderezó sus pasos. Lo puso en el lugar donde iba a estar mejor. Lo puso en el lugar no de la desesperación, sino donde ahora había cántico nuevo de alabanza en su boca. David ha sabido esperar, ha confiado en Dios, ha hablado con Dios, Dios lo ha escuchado. Y yo lo diría de otra forma: parece que este salmo me estuviera diciendo: ¿sabes cuál es la medicina para el afán? ¿Sabes cuál es la medicina para la desesperación? ¿Para la falta de esperanza? ¿Cuál es la medicina para cuando los sentimientos están hechos un caos? Una montaña rusa de emociones.
estaba bien, pero ahora estoy afligido, enojado, amargado. Vino la turbulencia a mi vida y estoy en una ruleta rusa. David ha sido paciente, ha esperado a Dios, y ese Dios bueno lo ha puesto en un lugar mejor del que él se encontraba. Lo saca del barro y lo pone en el lugar donde afirma sus pies. Lo saca del lugar de la desesperanza, de la desolación, de la tristeza, de la amargura, del quebranto, y lo lleva al lugar de la alabanza, de la adoración, donde hay un cántico nuevo. Y si somos honestos y miramos esos pasajes, sinceramente uno dice, ¿dónde quieres estar? Si tuvieras que escoger un lugar en cual estar, ¿qué prefieres? ¿El pozo cenagoso? ¿El lugar que es una cloaca que huele a mugre, que apesta, que te ensucia? ¿O prefieres el lugar donde Dios endereza los pies y hace abrir tus labios con cánticos de liberación, con cánticos de esperanza, con cánticos de adoración? ¿En cuál de los dos lugares prefieres estar? Los 3 versículos detallan no solamente un David que se encuentra en una lucha donde sus emociones salen a flor de piel. Habla de cualquiera de nosotros en medio de luchas emocionales que nos hacen sentir en un foso cenagoso, donde huele mal, donde sentimos que no hay esperanza, hasta que no viene el único que tiene el poder para liberar. Hasta que la misma esperanza llamada Cristo viene en pos de tu auxilio y el mío. Esa es la experiencia de David. ¿Podría ser la mía? ¿Podría ser la suya? Tú decides en dónde prefieres estar. David está mostrando que esto que le está sucediendo iba a servir de algo. A veces pensamos que el dolor, que nuestras luchas emocionales, sentimentales, pueden ser mal vistas, ¿cierto? Uy, está afligido, uy, no, ¿cómo va a estar afligido si usted es cristiano? Eso le causa dolor, pero ¿cómo si usted es cristiano porque va a llorar por eso? Pero David, ese momento de dolor, de tristeza, de quebranto, Dios lo está utilizando para que testifique a Dios. Y es lo que está diciendo la parte final del versículo 3. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Por qué otros iban a temer e iban a confiar en Dios? Porque dejó a David en el foso cenagoso, allá humillado, desesperado, quebrantado, humillado, destrozado, hecho añicos. Otros iban a temer y a confiar en Dios porque vieron que inclinó su oído a David y lo sacó del pozo de la desesperación, de la desolación y de la desesperanza. Queridos, lo que menos queremos para nuestras vidas es el pozo de José, donde nos sentimos abandonados, donde los hermanos te han vendido, donde te han humillado, donde te han descalificado, donde te quieren quitar la vestidura de príncipe. Eso hicieron los hermanos de José y lo tiran al pozo de la desesperación. ¿Quién de nosotros quiere estar allí? ¿Quién de nosotros quiere el dolor? ¿Quién de nosotros añora o quiere abrazar la desesperación, la aflicción? Ninguno. Queremos el reinado de José, la posición de autoridad, de gobierno, de bienestar que ahora tiene como segundo de Faraón, como un Saftag Panea. Pero no entendemos que hay un principio y que antes de la exaltación viene la humillación. Y que muchas veces, para que Dios nos exalte, debemos ser humillados en alguna circunstancia de nuestra vida. Es un principio.
¿Quieres la exaltación de Job sin la humillación y la paciencia de Job? No es posible. Viene en combo. Viene en combo. Bueno, continuemos en nuestra lectura. El versículo 3 termina diciendo, y confiarán en Jehová. El dolor en las manos de Dios, tuyo y mío, puede ser dado para testificar y para que otros crean. Crean en el Dios que toma el dolor y convierte el lamento en baile. Crean que sabe escribir derechos sobre renglones torcidos que nosotros torcemos con nuestras decisiones. Otros lo verán y creerán. Pero ¿cuándo creerán? Cuando hay un David dispuesto a confiar, a esperar y a depender. Tres cosas que veo en esta introducción al Salmo: esperar, confiar y depender. David tuvo lo que muchas veces nosotros no tenemos. Lo que decía el chavo, es que no me tienen paciencia. No tenemos paciencia. Nosotros tenemos afán. Queremos que Él actúe ya. Queremos que Él me saque el problema ya. Queremos que Él me sane ya. Queremos que Él me dé la situación ya. Pero David ha sabido esperar. Y su espera trajo fruto. No solamente para él, sino para los que vieron lo que estaba aconteciendo con David. ¿Qué piensa? ¿Esto le trae ánimo? Pues a mí, mucho. Porque no hay mal que dure 1000 años ni cuerpo que lo resista. Confiarán en Jehová, confiarán en Dios. Queda la evidencia de que Dios ha actuado y que el creyente verdadero es una hoja en la cual Dios escribe y testifica, siempre y cuando esa hoja confíe, dependa, se entregue y deje que su Creador haga con él como le plazca. Somos barro en manos del alfarero y el alfarero tiene la disposición de hacer con nosotros como Él quiera. Él sabe hacernos de la mejor forma. Versículo 4 al 5, David va a expresar ahora cómo se puede confiar en Dios y que debemos confiar en ese Dios que está atento de sus hijos, de su pueblo. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en Dios y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Bienaventurado, feliz, feliz, muy feliz, doblemente feliz, dichoso, muy dichoso, empieza el versículo 4. ¿Quién? Aquel que ha puesto su confianza en Dios. Y esto es un buen pensamiento, es un pensamiento apropiado acerca de experimentar a Dios, porque David acaba de experimentar al Dios en el cual ha podido esperar, confiar y ver cómo actúa y lo ha librado. Y entonces dice, testifico, soy feliz, dichoso de que me ha servido confiar en Dios. ¿Puede usted decir lo mismo? ¿Puede usted decirle a otros, soy dichoso porque he visto que Dios actúa? Bienaventurados los que confían en Él. ¿Puedo hacer una invitación abierta a otros a que confíen en Dios? ¿Cuándo puedo hacer una invitación abierta a otros a que confíen en Dios? Pues cuando he experimentado que he confiado y que su fidelidad sigue en pie, firme, aún en medio de mi infidelidad,
de mi inconstancia, de mi dureza, su fidelidad sigue siendo firme. David expone a ese Dios en el que puede confiar. Dice que puede confiar en Él y que pueden ser otros también dichosos como Él lo está haciendo, si confían en Él. Dice en este versículo 4, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. David tenía su confianza en Dios y no en hombres soberbios, ni en hombres que abrazan la mentira. Debemos tener la capacidad de discernir el carácter de los demás. Y a veces debe venir el dolor por no haber confiado en quien se debe confiar. El libro de Proverbios me dice que nuestra confianza sobre una caña quebrada. Una caña. ¿Conocen la caña de azúcar? Sí. Cuando una caña está partida o quebrada, ¿me puedo apoyar en ella? Si me voy a confiar y apoyarme en ella, lo único que voy a encontrar es un desastre. Va a romper mi carne, va a romper mi mano, va a destrozar mi mano. A veces en el mentiroso y en el soberbio. ¿Y qué trae eso? Dolor. ¿Quién te aconseja? ¿En quién confías? Una buena pregunta. ¿En quién confías? ¿A quién le pides consejo? Voy a pedirle consejo sobre relacionarme con los demás a alguien que es amargado y que trata mal a todo el mundo. Voy a pedirle consejo sobre el matrimonio a un hombre que lleva 5 divorcios y prefiere estar solo, diciendo que es mejor estar solo que mal acompañado. ¿En quién confías? A veces muchos ponen su confianza en personas escuchando consejos de aquellos que le tienen envidia, que envidian su casa, su hogar, su matrimonio, sus hijos, su vida. Y terminan escuchando consejos de quien no deben. David ha sacado de la lista de confidentes a 2 tipos de personas que no pueden ser confidentes del cristiano. El soberbio, el inflado, el orgulloso, el que piensa que no se equivoca, el que piensa que tiene la verdad, el que piensa que está por encima de Dios, el que piensa que no necesita a Dios. Es ilógico que un cristiano esté pidiendo consejo de alguien que no lo es. David, en su lista de consejeros, ha sacado al soberbio y ¿a quién más? Al que se desvía en la mentira. No solamente al que la aplica, al que la dice, sino al que se va detrás de ella, o sea, al que cree en cualquier cosa. ¿Tienes consejeros así? David dice, soy bienaventurado, feliz, muy dichoso. ¿Por qué? Porque en mi lista de consejeros no tengo estos 2, los he sacado. Vamos a ver el versículo 6 al 8. Y hay algo que nos va a llamar la atención, y es que vamos a empezar a ver cómo David, a través de este salmo, también nos va a expresar a la persona del Señor Jesucristo. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro, como está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y tu ley está en medio de mi corazón. David, en estos versículos, hace una introducción proclamando alabanza a Dios y al siervo de Dios que está dispuesto a proclamarle, el Señor Jesucristo.
Y es uno de los pasajes, como decía Spurgeon, más maravillosos que existen en el Antiguo Testamento. Un pasaje en el que el Hijo de Dios se ve encarnado y no se ve a través de un espejo oscuro, sino como estuviera cara a cara, con una claridad real. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. David está entendiendo que el sentido de la vida con Dios, más que una torta de harina puesta a quemar, hay algo más. Hay algo más que un simple sacrificio. Y es claro que cuando Cristo va a la cruz, cualquier sacrificio de un animal o de una torta quemada tendrían menor valor que Él ha hecho. El mayor valor de la ofrenda se la lleva Jesús. Nadie podría quitarlo. Habían diferentes tipos de ofrenda en el Antiguo Testamento, pero no vamos a enumerarlas el día de hoy. David ahora está diciendo, has abierto mis oídos. Y esto da una inclinación en el sentido de que, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Un cordero, una torta quemada o un oído dispuesto a escucharle? ¿Cuál es la primera demanda? ¿Un sacrificio, hacer algo para Dios o estar dispuesto a oírle? ¿Dónde está la prioridad? David está poniendo la prioridad en orden. Has abierto mis oídos. En lugar de estar afanado por los sacrificios, estaba afanado en ser un siervo que escuche y se entregue a Dios. A ser un esclavo voluntario de Dios. En el rollo del libro está escrito de mí. Y esto podría parecer que uno diría, está hablando de David. Sí, la Biblia profetiza que iba a ser rey. Pero realmente hay alguien que está por encima de él. Y es el Señor Jesucristo. Se está profetizando a nuestro Salvador. Y miren cómo lo empieza a dibujar con una manera más clara. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y sí, pueda que David en algún momento de su vida, como usted, como yo, haya estado en el centro de la voluntad de Dios, pero hubo otros momentos en que no lo estuvo, como usted y como yo. El único que siempre ha estado en el centro de la voluntad de Dios, ejecutándola, haciéndola, viviéndola, personificándola, mostrándola con tal claridad, sin equivocación alguna, no es otro que el Señor Jesucristo. El hacer tu voluntad me ha agradado. Y Jesús no solamente hizo la voluntad del Padre, se deleitó también en ella. Totalmente. Se vio materializada la voluntad de Dios en Cristo. Sus discípulos una vez llegan y lo encuentran al pie del estanque, ¿no? Después de hablar con la samaritana. Pensaban que tenía hambre y estaban afanados por darle comida, y el Señor les dijo que había algo primordial que comer, que tenía una comida principal: hacer la voluntad del que me envió. ¿Cuál es nuestro alimento principal? Hacer nuestra propia voluntad, hacer la voluntad que demanda nuestra intuición, nuestro corazón, nuestro deseo, nuestro deleite, el enemigo, otros, el soberbio, el mentiroso, o Dios. El hacer la voluntad de Dios me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley
está en medio de mi corazón. David haber tenido ese sentir, pero realmente la ley se expresa en Cristo, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga, sin ningún error. Decía un comentarista: abre los corazones de la mayoría de los hombres y allí está escrito el Dios de este mundo presente. Pero la ley de Dios está en el corazón de los hombres buenos para vivir y morir por ella. La Biblia me enseña que la ley fue escrita en el corazón de todos los seres humanos. Por eso el ser humano sabe cuando está pecando, por más que no le hubiesen predicado el Evangelio. La ley ya está escrita en el corazón del hombre. Versículos 9 al 12. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Empieza con que ha anunciado la justicia en grande congregación, ¿cierto? Versículo 9. Y uno podría pensar, claro, David lo ha hecho. Ha presidido el canto, la adoración, ha sido el líder de la alabanza y ante el pueblo de Dios ha anunciado quién es Dios. ¡Wow! Sí. Y ese mismo llamado de David es para ti y para mí. No solamente en la iglesia local, en el barrio o en el trabajo, pero hay alguien que ha anunciado el nombre de Dios en un número más grande de población y de congregación. ¿Quién es? El Señor Jesucristo mismo. A través del tiempo sigue proclamando el nombre de Dios a través de personas como usted y como yo, por medio de su Espíritu, llevando el mensaje del Evangelio. Pero también se le ve en el cielo, en la gran congregación, llevando a los adoradores a ver al Dios vivo. No retengas de mí tus misericordias. Mire lo que David le dice a Dios: Señor, quiero seguir experimentando tu bondad. Quiero seguir experimentando que suples para lo que en mi autosuficiencia soy incapaz. Quiero seguirle diciendo a otros que has sido misericordioso. Me alimentas, me cubres, me fortaleces, me guías, me animas. Quiero seguir experimentando tus misericordias. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Me han alcanzado mis maldades. David necesitaba constantemente la misericordia porque conocía sus propios pecados. Y lo que más necesitaba de Dios era experimentar la misericordia de un Dios que perdona, pero también de un Dios que limpia y que libera de toda maldad. Como lo dice Primera de Juan 1:9. Porque si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad.
Versículo 13 al 15. La actitud de David ahora es de clamar, de suplicar, de decir, quiero ver tu ayuda. Miren lo que dice. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. ¿Quieras, oh Jehová, librarme? A pesar de que en el corazón de David ve con claridad de que hay problemas, hay pecados, hay dificultades, hay muchas iniquidades, David podía confiar en que Jehová tenía el oído atento a actuar con misericordia y a liberarlo si él lo buscaba. Y él hábilmente hace la solicitud. No solamente le pide a Dios, sino que se complazca en su liberación. Alégrate, Señor, en ya no verme esclavo de mis pecados. Por misericordia líbrame y gózate en verme libre de la esclavitud de mi pecado, para ahora servirte en libertad. Él podía pedirle a Dios con valentía que lo liberara, porque creía que Dios tenía ese deseo de verlo libre y de sentirse feliz en la libertad de uno de los que confía en Él. Dios sentirá satisfacción de verte libre de tu pecado, de tu problema y de tu aflicción. Y este principio, como decía alguien, podría uno aplicarlo a otras peticiones. Para decirlo como de otra forma, sería: Señor, quieras tú perdonarme y alégrate en perdonarme. Señor, quieras, oh Dios, corregirme y alégrate en corregirme. Señor, quieras tú proveerme y alégrate en proveerme. Señor Dios, quieras sanarme y alégrate en sanarme, Señor. Dios, Jehová, quieras guiarme, alégrate, mi Señor, en guiarme. Señor, mi Dios, quieras bendecirme y alégrate en bendecirme. Este salmo empezamos a leerlo y empieza con una alabanza, con una oración triunfante en los primeros versículos. Y ahora viene en una oración, en un ruego, en un grito de ayuda desesperada. Y eso es porque nosotros en esta tierra nunca será completa. Hay momentos de paz, hay momentos de crisis. Hay momentos de paz, hay momentos peligrosos. Hay momentos para futuros peligrosos. Y
por eso muchas veces deberíamos orar con prevención, visión para los futuros peligros que nos esperan. Cristo nos enseña a orar de esa forma. Líbranos del mal, líbranos del enemigo, líbranos del maligno. ¿Quieres tú, Señor, librarme? Gózate en librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. David ha experimentado en otras ocasiones cuando Dios ha venido a su ayuda. Y algunas veces ha pensado que, Señor, estás como demorado. Y por eso ahora insiste diciéndole, ven pronto a mi ayuda, ven pronto a mi auxilio, ven pronto a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida para destruirla. David está buscando la ayuda de Dios también en ser librado nuevamente por la gracia de Dios de aquellos que buscaban que Él ya no existiera. ¿Podríamos orar de esa forma nosotros? Líbrame de aquellos que quieren mi vida, que buscan destruirla. Habrá gente alrededor tuyo que no te quiere ver bien, que no te quiere ver bendecido. Sí. Satanás también vino a matar, a dañar, a destruir, vino a robar. No quiere verte bendecido. Una forma de orar. Versículo 16 al 17. Aquí David va a entrar en adoración y en alabanza en medio de una nueva petición que le está haciendo a Dios. Gócense y alegren en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. Sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Gócense y alegren en ti todos los que te buscan. David está convidando y le está diciendo a otro, le está diciendo al pueblo, así como a usted, como le puede estar diciendo a otros hermanos, vengan, pónganse felices con Dios, alegrémonos en Él. Siempre sea Él enaltecido. Siempre sea Él motivo de gozo y de adoración. David tiene en su mente que adorar a Dios es engrandecerlo. Es tener una percepción real de que yo soy el pequeño y Él es el grande. Y que debo percibirlo cada vez con más grandeza. Digan siempre los que aman tu salvación. Y digan siempre los que aman tu. ¿Qué deberían estar hablando siempre? Los creyentes que adoran sobre su salvación. Cuando nosotros amamos a ese Dios santo, amamos su carácter, amamos lo que Él hace. ¿Qué hace? Salvar a aquel que le invoca. Por eso es ilógico un cristianismo sin hablar de Cristo. Es ilógico un cristianismo sin estar enamorado de aquel que salva y tiene poder de llevar a un perdido, como usted y como yo, al cielo. Es ilógico un cristianismo sin hablar de Jesús. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Y David está orando a Dios,
tiene un sentido de gran gozo en Dios, está evaluando su necesidad presente y está seguro en que, a la verdad, Dios se preocupaba por él. Cuando usted lee esto, no puede pensar en que Dios se preocupa por usted. ¿No le causa satisfacción, paz, consuelo, confianza, saber que el ser más importante del universo tiene tiempo para usted? ¿Tiene tiempo para mí? En el versículo 17 dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Jehová pensará en mí. Jehová pensará en mí. Decía Spurgeon, Él pensaba en ti y todavía piensa en ti. Cuando el Padre piensa en sus hijos, piensa en ti. Cuando el gran juez de todos piensa en los justificados, piensa en ti. Oh cristiano, ¿puedes captar el pensamiento? El Padre eterno siempre piensa en ti. Termina este salmo en el versículo 17 con una declaración de confianza. Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No tardes. ¿Cómo empezó el salmo? Pacientemente esperé en Jehová. ¿Cómo termina? No tardes. No tardes. Lo diríamos de otra forma. Dios llega al auxilio y al socorro de sus hijos necesitados. Llega porque llega. Llega porque llega. Padre amado, te damos gracias en esta noche. Tú eres el Dios que piensa en nosotros. Tú eres el Dios que aunque estemos afligidos y necesitados, no te has olvidado de nosotros, como nos enseña David. Tú eres nuestra ayuda y nuestro liberador. Tú eres el Dios que no tarda. Gracias, Señor. Gracias, porque puedo acercarme a ti de la misma forma que se acercó David. En oración, en humillación, en exaltación a ti. Dios, quieras tú librarme. Quieras tú librarme, Señor. Quieras tú librarnos. Y sean avergonzados y confundidos todos aquellos que buscan nuestro mal. Líbranos, Señor, para que otros crean y vean tu misericordia para con nosotros. Sí, Señor, a veces nos rodean males, muchos sin número. Pero tú, Señor, nos haces levantar la vista. Tú, Señor, nos sacas del foso de la desesperación. Y por eso con boca de alabanza y de cántico te adoraremos, para que otros vean y teman al ver tu actuar cuando nosotros hemos confiado en ti. Somos bienaventurados, Señor, porque hemos puesto en ti nuestra confianza. Y no queremos mirar ni a los soberbios ni a los mentirosos, ni queremos desviarnos confiando en quien no debemos. Tú, Señor, eres el que aumenta, Dios, maravillas, y tus pensamientos se hacen claridad para con nosotros cuando nos acercamos a buscarte, Señor. Te interesa más que nuestro oído esté atento a escuchar tu voz que a los sacrificios y a los holocaustos, porque demandas obediencia, comunión, es lo que quieres. Ayúdanos a tenerla, Señor.
Te damos gracias en esta noche por las personas que nos han venido siguiendo. Te damos gracias y te pedimos, bendice el hogar de cada persona que está hoy en este envío. Bendícelos, engrandece tu nombre y déjate ver, Señor. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate con claridad. Gracias por ser ese Dios bueno, ese Dios bondadoso, ese Dios de misericordia, ese Dios en el cual queremos depender y descansar. Gracias por escucharnos en esta noche. Queremos poner nuestras peticiones delante de ti, Señor. Queremos poner cada petición de esta iglesia local en tus manos. Ponemos en tus manos, Señor, cada ministerio, cada discipulado, cada cosa que hacemos pidiendo tu dirección, tu protección, tu guía, tu poder, tu manifestación, Señor. Cada ministerio de jóvenes, de niños, de damas, de hombres, de enseñanza, de discipulados, queremos contar contigo, mi buen Dios, y te pedimos en el nombre de Jesús, manifiesta tu gloria, Señor. Déjanos ver una iglesia que te ama, que te busca, un avivamiento real, Señor, en esta iglesia, en cada corazón, en cada hogar, en cada familia. Ponemos cada matrimonio en tus manos, mi buen Dios, rogándote, Señor, porque tu mano, Señor, intervenga en cada hogar, sacando la tristeza, la amargura, el conflicto, la ira, la contienda, Señor, la dureza, la falta de perdón, la falta de amor, la falta de pedirlo, de darlo, Señor, la falta de servicio. Señor, manifiesta tu gloria, que tu Santo Espíritu, Señor, saque de los corazones todo aquello que estorba para tener relaciones sanas, fructíferas, de amor, de unidad, de gozo, que reflejen tu carácter. Te pedimos en esta noche, mi buen Dios, por nuestros enfermos. Te pedimos por la provisión de esta iglesia local y de cada hogar y familia que se congrega en ella. Te pedimos por la provisión física, económica, espiritual, emocional de cada persona que se congrega en este lugar. Ponemos en tus manos el ministerio que viene ahorita para diciembre, que podamos evangelizar a otros por medio de enseñarles qué es la verdadera Navidad. Oramos delante de ti, mi buen Dios, por esas personas que han venido por primera vez y que están buscando de ti, por Fabián, por Jimmy, por Pedro. Los ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, déjanos ver tu gloria en sus vidas, convertidos, transformados, llenos de tu Espíritu que los convence de pecado, justicia, juicio, siervos para tu gloria. Oramos, mi buen Dios, en esta noche por cada petición de nuestros hermanos. Queremos orar, Señor, por las peticiones. Pide que oremos por nuestros hermanos en Nigeria que están sufriendo persecución, muerte, desolación, que están siendo desplazados con sus familias a causa del Evangelio. Esta gente es masacrada por amar a Cristo. Muchos de ellos han sido enterrados vivos. Te pedimos, Señor, compasión.